Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy quiero bendecirles y decirles que estamos aquí un día más con toda la buena intención de llevar un mensaje, una porción de la palabra del Señor. Quiero que usted disponga su corazón en esta noche para que estemos dedicando este tiempo como una ofrenda al Señor. Yo quiero decirte que el Señor quiere hablarte. Hay momentos en el cual nosotros tenemos dificultades, pero quiero decirle que la palabra que hoy vamos a ver, cómo es posible que nosotros podamos, poniendo al Dios Todopoderoso enfrente de nosotros, superar cada una de esas dificultades que se nos presentan en la vida y así ser personas exitosas y triunfadores en Cristo Jesús. Yo quiero que estemos orando y poniendo este tiempo en manos del Señor para que sea el quien nos dirija en esta noche por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites una vez más, Señor, estar aquí para compartir tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte, Padre, que nos abras nuestro entendimiento espiritual, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra, Padre, pueda llegar, Señor, a nuestros corazones, Señor, y podamos nutrirnos de ella, Padre Santo. Y no ser solamente, Padre Santo, oidores de esa palabra, sino como dice tu palabra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero, el tema que traemos en esta noche se llama la superación de dificultades. Quiero que estemos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 14 al 18, para ver qué nos habla el Señor en su palabra en esta noche. Así nos habla el Señor. Dice la palabra, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces te ruego que me muestres tu gloria, respondió Moisés. Yo quiero decirle, amado amigo y amado hermano, que nosotros tenemos una necesidad de la dependencia del Señor en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos enfocamos en superar las circunstancias que vivimos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en lo que nosotros hemos podido prepararnos para hacer, pero nos olvidamos que precisamente cuando nosotros somos triunfadores y exitosos es cuando hemos hecho que la presencia de Dios more y habite en nosotros. Dice la palabra de Dios que Cristo, el Señor, va enfrente de nosotros como poderoso gigante abriendo camino. Y en este pasaje, Jehová Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés reconoce que para ellos ser triunfadores, para ellos poder alcanzar el éxito, para poder alcanzar el propósito, Jehová Dios tenía que ir con ellos, donde quiera que se movieran. Moisés pasó muchísimas etapas difíciles en su vida y en su ministerio, quiero decirles. Y en esta ocasión estaba pasando por una crisis difícil en su vida. Había tenido muchísimos encuentros con el Señor. Recordemos que Moisés, él podía encontrarse con el Señor se le manifestaba de diferentes maneras. Una de esas que podemos recordar es cuando aquella zarza comienza a arder y en medio de esa zarza ardiendo se podía escuchar la voz del Señor, y ahí Moisés recibía las directrices que el Señor le daba para que su pueblo fuera rescatado de Egipto. Y había tenido muchísimas entrevistas, muchísimas presencias o muchísimas reuniones con Dios,
pero ahora se daba cuenta de que necesitaba más y más y más permanecer ante la presencia de Dios. Moisés sabía que había muchas posibilidades de triunfar, de alcanzar el propósito si él se mantenía en presencia de Dios. Y no era fácil, créame, amado amigo y amado hermano. Moisés de verdad que pasó momentos bien difíciles. Y este hombre, al final de todo este peregrinar, de todo este proceso, él pudo ser triunfador por medio de la fe y por medio de acatar las directrices que el Señor le daba, aún teniendo dificultades, aún pasando procesos difíciles en los cuales el mismo Moisés en su humanidad también se vio afectado. Quiero decirle que, por ejemplo, la categoría de la gente que tenía que guiar a Moisés, este pueblo, el pueblo hebreo, que estaba esclavizado por un montón de años en Egipto, es un pueblo que estaba lleno de necesidades, de defectos y varios problemas. Ellos tenían necesidades físicas, tenían hambre, tenían sed, necesitaban vestido, estaban pasando problemas de enfermedades, tenían deficiencias en el sentido también moral. Ellos estaban ahí siendo esclavos. Imagínense las circunstancias que estos varones estaban teniendo. Es tremendo cuando nosotros vemos que también el mismo Señor dice que este pueblo era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo duro de cerviz, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos estas cosas, yo quiero decirle que en realidad pues no era fácil para un hombre como Moisés poder guiar un pueblo que estaba pasando semejantes circunstancias. Y quiero decirle que la palabra cerviz, cuando lo busca uno en el diccionario bíblico, dice que era una gente obstinada, era una gente que estaba en rebelión, era una gente que estaba obstinadamente siguiendo su propio camino, desoyendo las exhortaciones divinas. O sea, era un pueblo que estaba endurecido, era un pueblo que estaba realmente en desobediencia. Y Moisés tenía que guiar a este pueblo. Moisés tenía que precisamente llevar a este pueblo a alcanzar el propósito que Dios había puesto a él como guía para sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Era un pueblo que tenía variaciones espirituales. Si nosotros recordamos cómo Moisés se enfrentó a diferentes circunstancias, por momentos era un pueblo que alababa a Dios, era un pueblo que llegaba y se entregaba en el corazón, adoraba y hacía sacrificios, hacía cosas hermosas para el Señor, pero más tarde fabricaban también un ídolo y le atribuían que ese ídolo era el que se encargaba de hacer los milagros, de hacer los prodigios. Vea las circunstancias, las variaciones espirituales que este pueblo tenía, y a eso Moisés se tenía que enfrentar. Un día este pueblo le pedían ver a Dios, y el siguiente día ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, porque ellos sabían que por alguna circunstancia su situación emocional había decaído, su fe había decaído también, y ellos comenzaban a caminar y a dar pasos hacia atrás. Era un pueblo difícil, pero Moisés ahí seguía, ahí él buscaba la presencia de Dios, traía palabra, él llegaba y era un hombre obediente a las directrices que el Señor le daba. Ni qué decir la categoría de gente que que nosotros hoy por hoy tenemos que tratar. Hoy quiero decirle que nosotros vivimos en un mundo también en el cual se nos hacen desajustes en los programas, porque muchas veces las personas están pasando situaciones difíciles. Y yo quiero decirte, amado amigo y amado hermano, en esta noche, que nosotros debemos de ser consecuentes. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, nosotros ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ya tenemos al Señor ahí precisamente alimentándonos en nuestra alma. Nosotros no tenemos que desenfocarnos de eso. Y hoy por hoy, en medio de circunstancias difíciles, muchos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, cuando ven las situaciones difíciles, también
tiende a desorientarse y a desenfocarse del proyecto o del propósito que Dios ha planeado para usted. ¿Qué decir? ¿Cómo tratar? ¿Cómo hacemos para andar el hoy nosotros cuando pasamos circunstancias como estas? Vemos cómo este pueblo, a pesar de ver tantos prodigios y tantas proezas y tantos milagros que Dios había hecho en ellos, aún así, este pueblo estaba en la montaña rusa de la fe. En momentos con un pico emocional altísimo, y en momentos se decaían y retrocedían pasos atrás. Y Moisés tenía que lidiar con ellos, porque había un propósito que cumplir. En segundo lugar, ellos tenían que transitar. Acuérdense por dónde ellos tenían que transitar. Ellos tenían, para salir de Egipto y para llegar a la tierra prometida, tenían que atravesar el desierto. Y yo quiero decirle, amado amigo y amado hermano, que el desierto simboliza muchas veces cosas negativas, peligros, inseguridades, amenazas, temores. Pero también es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de hacernos triunfadores. Es ahí donde podemos ver el proceso que nosotros llevamos y cómo avanzamos en el proceso de la fe. Cómo el Señor permite que pasemos una etapa tras otra etapa para ir alcanzando niveles y ir subiendo en esa promoción que el Señor nos da, y así nosotros ir fortaleciendo nuestra fe, porque vamos viendo cómo en el progresar del camino vamos viendo una y otra vez cómo vamos alcanzando las etapas. Esto, sin lugar a dudas, obviamente, este pueblo hebreo, este pueblo cuando es rescatado, también pasaba por un ambiente de otros pueblos donde había situaciones también difíciles. Había gente pagana, gente idólatra, gente extremadamente racista, egoísta, orgullosa, ambiciosa, y ellos tenían que pasar por ahí. Yo pienso que también esto era una de las circunstancias de por qué este pueblo en algunos momentos estaba en esos altos y bajos en la fe. Pero toda esta situación Moisés lo vivía. Era Moisés quien tenía cargo de guiar este pueblo. Sin embargo, él perseveraba en el proceso, aunque en algunos momentos, como vamos a ver más adelante, Moisés inclusive en algunos momentos él casi desiste de seguir en el proceso también, y su fe también comienza a flaquear. Por lo prolongado del tiempo que habían que transitar en el desierto, esas situaciones eran difíciles. ¿Y qué me dice del lugar que hoy tenemos, usted y yo, que transitar? ¿Por cuántos lugares difíciles tenemos que pasar? ¿Por cuántas circunstancias que realmente no son circunstancias halagadoras nosotros estamos pasando? Y estamos ahí en algún momento queriéndonos, casi como cuando nos metemos en un charco con un vehículo sin la tracción suficiente, que patinamos y patinamos y casi nos quedamos ahí atascados. Pero yo te digo, amado amigo y amado hermano, que ahí es donde entra precisamente el Señor para tener esa tracción necesaria, para que nosotros no nos quedemos estancados ahí en ese fango, sino que más bien podamos avanzar hacia adelante. Es ahí donde nosotros vemos cómo el poder de Dios es manifiesto en cada uno de nosotros. Yo quiero motivarte a que si hoy estás pasando lugares que te hacen sentir de alguna forma temeroso, inseguro, que ves situaciones peligrosas, que ves cosas que no te están motivando lo suficiente para mantenerte en este camino, yo quiero decirte que es precisamente ese momento de decir, es cuando más necesito del Señor, es cuando yo más necesito estar ahí en la presencia permanente de Dios. Nosotros podemos ser exitosos y podemos alcanzar una vida de felicidad cuando nos mantenemos en ese proceso de ser perseverantes para poder alcanzar éxitos. En punto 3, la necesidad y limitaciones de la propia vida que tenía Moisés. Un hombre olvidadizo en algunos momentos. Dios le dijo que le hablaran a una peña para que esa peña pudiera producir agua en medio del desierto. Pero increíblemente Moisés usa conceptos equivocados. Y dice que Moisés toma el báculo, toma aquella vara y llega y le da 2 golpes a aquella peña.
haciendo cosas que no estaban dentro de ese plan, pero también yo entiendo el momento que Moisés pasaba. Era un momento de frustración quizás, un momento también en donde él ya se sentía tal vez cansado de sus fuerzas, aunque él tenía, recordemos, la posibilidad y la bendición de poderse reunir con el Señor y escuchar la voz directa de Dios. Pero aún así, él tenía esas limitaciones que vivía en su propia vida. Usaba conceptos erróneos de las cosas sagradas. Acordémonos cuando Moisés rompe las tablas de la ley de Dios. Cuando Moisés está con el Señor por 40 días, cuando él regresa, dice que él escucha que habían sonidos extraños y escuchaba gemidos y gritos y eso nos dice la palabra en Génesis 32, 16, 19. Y dice que él llega y él cree que es que hay una guerra. Pero resulta que cuando él llega y se encuentra con su pueblo, este pueblo había construido un becerro. Y los gritos que él escuchaba, los gemidos que escuchaba, era porque ese pueblo bailaba alrededor de ese becerro, adorándole a un ídolo, adorándole a una figura, aún sabiendo que cuántos milagros Dios había hecho para ellos. Obviamente Moisés, en esa frustración humana, él toma esas tablas, las revienta y las quiebra. Pero, inclusive, Moisés corrió el peligro de abandonar esa lucha por la fe. Y eso lo podemos ver en Éxodo 32, versículo 32 al 35. Es impresionante las situaciones que un hombre como Moisés logró atravesar. Mas la palabra nos dice que Moisés es uno de esos grandes testigos del cual nos sirve hoy para que nosotros nos motivemos a ver cómo la persona cuando persevera alcanza el éxito y alcanza el propósito. Dice en el versículo 32 del capítulo 32 del Éxodo, dice que perdones ahora su pecado. Vamos a leer del 31. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, reame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese rearé yo de mi libro. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, de aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos por el pecado. Podemos ver acá, Moisés en medio de esta circunstancia, él dice que él vuelve a Jehová y él clama a Jehová y le dice, yo te ruego que perdones a este pueblo que ha cometido un gran pecado contra ti. Moisés en algún momento se vio en peligro hasta en esa lucha por la fe. Y ahí es donde yo quiero motivarte y retarte, amado amigo y amado hermano, a que nosotros seamos perseverantes. No importa las circunstancias, no importa de quiénes estemos rodeados, no importa lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Pero yo quiero decirte que la lucha es tu lucha. Tú tienes que alcanzar, tienes que luchar por lo que Dios te ha pedido, por ese propósito que Dios ha puesto en tu vida. Es necesario que nosotros entendamos que en medio de las circunstancias nos vamos a encontrar con situaciones como estas, en el cual la gente que está a nuestro alrededor, quizá nuestra familia, nuestros hijos, amigos, pueden ver cómo Dios obra en sus vidas y aún así ellos pueden entrar en esta inestabilidad emocional y poner en duda la fe. Pero yo quiero decirte que tú no tienes por qué dudar del plan de Dios. No tienes por qué dudar de las promesas que ha hecho. Dios te ha prometido que Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte, que sé valiente, dice la palabra de Dios. Ahí nosotros tenemos que quedarnos y buscar precisamente la presencia de Dios, porque en medio de esa presencia de Dios es cuando nosotros podemos fortalecer nuestras debilidades, esas limitaciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida. Yo quiero decirles como conclusión, mis amados hermanos y amigos,
que nosotros podemos tener éxito y ser felices en esta vida siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la presencia de Dios, y de esa forma podemos doblegar a nuestros enemigos y superar los inconvenientes que vayamos encontrando en nuestra vida. Recuerda que Cristo ya resucitó. ¿Y Él resucitó para qué? Precisamente para salvar. Él resucitó para ir a preparar un lugar en donde tú y yo vamos a morar conjuntamente con Él, a la diestra del Padre, para confirmar su palabra en nosotros y andar siempre con nosotros. Él nunca se va a apartar de ti, mi amado hermano. Yo quiero decirte que Él quiere precisamente que nosotros encontremos esa necesidad de buscar la presencia de Dios siempre. No luchemos en nuestras fuerzas, no nos mantengamos creyendo y confiando en nuestras capacidades, porque Dios nos hizo como personas con muchísima capacidad intelectual. Pero no vamos a alcanzar victoria, no vamos a ser exitosos si nosotros queremos luchar nuestra propia batalla. Acuérdese que nosotros somos fuertes siempre y cuando nosotros llevemos a Cristo Jesús en medio de nuestra vida. Yo quiero, mi amado amigo y mi amado hermano, en el nombre de Jesús, bendecirte en esta noche y decirte que Dios está contigo. Su presencia no se apartará de ti. No te apartes de Él y verás la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos prontamente. Un abrazo a cada uno.